Buenos días. Damos comienzo a la última jornada del Congreso y a la primera ponencia de la sesión de hoy, con la ponencia que va a llevar a cabo el profesor Carlos Villagrasa, alcaide, cuyo título tiene Bullying homofóbico y transfóbico, discriminación machista en la infancia y la adolescencia. Es natural de Barcelona. Se doctoró en Derecho en 1998 y posgraduado en Derecho Civil Catalán en 2002. Desde 1991 es profesor de Derecho Civil y Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, donde también dirige el máster en Derecho de Familia y la Infancia, desde 1997. Es presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona, coordinador y profesor tutor de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, miembro fundador de la Comisión para la Igualdad de Derechos de los Nuevos Modelos de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y vocal del Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de la Familia en España, además de director de investigaciones jurídicas en el Instituto de Infancia y Mundo Urbano y de delegado para España y Andorra de la Comisión Europea para el Derecho a la Orientación Sexual. Además, tiene experiencia específica en proyectos de cooperación y fue nombrado experto de la Unión Europea para contribuir en proyectos de pobreza, exclusión social e inclusión de Rumanía. Consultor para la reforma de la legislación sobre derechos de familia y derechos de la infancia, con los informes sobre la regulación de parejas de hecho desde el Parlamento de España, la mediación, Código de Familia y Ley para la Infancia desde el Parlamento de Cataluña y la discriminación desde el propio Ministerio de Igualdad de nuestra nación. Ha escrito más de 50 publicaciones en libros y revistas en materia de derechos humanos, derechos de la infancia y adolescencia, derecho de familia, mediación, discriminación y derechos de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Además, es investigador principal de varios proyectos universitarios y profesor visitante en diversas universidades como América Latina, Francia, Italia y Portugal. Tengo el honor de presentaros y de otorgarle la palabra al profesor Villagrasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días y, sobre todo, agradecerles a los que han venido hoy a las 9:30 de la mañana, un sábado. Hasta a mí me cuesta en este momento tan intenso que tenemos, ¿no? Sobre todo esta semana y después de 3 días de congreso. Lo primero que quiero hacer es agradecer y felicitar al profesor Antonio Jiménez. Primero agradecerle la deferencia, la amabilidad que ha tenido por invitarme. Realmente, para mí, ya me comprometí con él hace meses, al principio, cuando ya se gestaba este Congreso Mundial, y según va acercándose, uno dice, ¿por qué le habré dicho yo que sí, no? Porque ha sido una semana demasiado complicada y, bueno. Pero quería estar aquí, sobre todo, porque quiero reconocerle, pues, su empuje, el motor que siempre lleva en todos los temas de derechos de la infancia y la adolescencia, y especialmente por haber pensado en un congreso internacional tan interesante y en un momento clave como en el que estamos, sobre la infancia en contextos de riesgo, en situación de riesgo. Precisamente, no solo por el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, sino por las reformas legislativas que se están produciendo en nuestro entorno sobre estos temas. Yo me canso solo de escuchar todo lo que se ha dicho, pero ha faltado alguna cosa más. Y es que en esta semana he venido el martes, por eso les pido perdón si tengo algún lapsus o fruto del cansancio, pero el martes llegué de México, donde celebramos el 6º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Tengo el honor de presidir el Comité Internacional de los Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y desde el año 2003 estamos contando con, cada 2 años, un congreso mundial en el que participan directamente niños, niñas y adolescentes, junto con expertos. En este 6º Congreso Mundial en Puebla, México, hemos contado con 300 niños elegidos por sus representantes, otros niños, niñas y adolescentes que han estado trabajando sus derechos, 800 adultos, y ya llevamos una trayectoria desde el año 2003 que empezamos en Venezuela, 2005 fue Perú, el 2007 fue España,
el 2010 Puerto Rico, el 2012 Argentina y este 2014 México. En un momento clave y además con un broche de oro en este 6º Congreso Mundial, porque hemos tenido el honor de contar con la participación directa del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que es el grupo de los 18 expertos que se encargan de supervisar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño por los Estados. Ellos se reúnen en Ginebra, son nombrados por Naciones Unidas. De los 18 miembros hay 2 buenos amigos, un profesor de la Universidad de Valencia, Jorge Cardona, que además cada experto tiene como misión representar una zona geográfica. Vanderlino Nogueira de Brasil también, y ellos 2, un poco a instancias nuestras, pues hicieron y convencieron al comité para que una reunión extraordinaria de valoración de los 25 años de la Convención la hicieran en México en el 6º Congreso Mundial. Así que ese era un poco el paraguas y es también una conmemoración que se presenta en este Congreso Internacional. Antonio tuvo también la idea de vincular este Congreso con esa conmemoración. Cumple 25 años la Convención. 25 años, un cuarto de siglo en el que se cambia el paradigma totalmente del tratamiento de los derechos de la infancia, dejar de tratar a los niños como objetos de protección y comenzar a tratarles como sujetos de derecho, de unos derechos de los que son titulares y que deben ejercer paulatinamente según sus grados de madurez y su capacidad. Algo que todavía lo decimos y no nos lo creemos. Precisamente la propia Convención plantea el derecho de participación de los niños y es justo este año, en el año 2014, cuando Naciones Unidas acaba de aprobar el 3er protocolo de la Convención, donde plantea la comunicación de los niños con el comité. 25 años después de plantear el derecho de participación, se acuerdan de que los mecanismos que tiene Naciones Unidas para que los niños hagan llegar sus denuncias, quejas, son inapropiados porque los requisitos formales impiden, como ha ocurrido en estos 25 años, que los niños puedan dirigirse al Comité de los Derechos del Niño, a Naciones Unidas. Por tanto, ahora están en el momento, después del protocolo, de convencer dentro de los organismos de Naciones Unidas a adaptar esos mecanismos a las nuevas tecnologías. Los 3 ejes que tratamos en el Congreso Mundial fueron las migraciones y cómo afecta la migración humana a los derechos de la infancia, y otros 2 ejes que tienen mucho que ver con el tema que voy a apuntar y que vamos a compartir. Uno es la violencia en la infancia, contra la infancia, donde la violencia es un tema que tratamos desde el año 2003, en cada Congreso Mundial. De hecho, estos 3 temas se plantearon en Argentina por los propios niños, niñas y adolescentes como los más preocupantes y dijeron el tema de la violencia. Dijimos de nuevo la violencia y vuelve a ser actualidad la violencia y tenemos ahí un reto todavía no alcanzado. Cómo acabar con una conducta preeminente socialmente, que además supone un valor, podríamos decir, social, y sobre el que no se ha planteado todavía de forma eficaz una respuesta alternativa en la que la convivencia pacífica supere a las actitudes violentas a la hora de obtener logros inmediatos. Por tanto, ahí hay muchísimo que se planteaba, muchos temas de esa situación poliédrica, desde la violencia entre iguales, la violencia sexual, física a los niños, niñas, adolescentes, pero también la violencia a la inversa, de niños a progenitores, a educadores, y también la violencia institucional, como la propia administración en sus actuaciones, tanto la administración judicial como los poderes públicos, pueden ejercer violencia sobre la infancia, e incluso la propia ley, como el marco legal inadecuado, ineficaz, también puede generar situaciones de violencia. De eso trataremos en este fenómeno que tiene que ver pues, con el derecho a la libertad a la hora de decidir o de mostrarse dentro de las diversas opciones sexuales y cómo se reprimen algunas situaciones por una cuestión que tiene mucho que ver
con la perspectiva de género. Igual que los derechos de la mujer tienen ya una cierta trayectoria y tenemos incluso en la elaboración de leyes informes de género, en toda ley se plantea y se busca que el lenguaje no sea sexista y además el impacto sobre la mujer y los derechos de la mujer. Es obligatorio en nuestro Parlamento. Pues bien, no hemos conseguido todavía valorar el impacto de infancia. Los niños, niñas y adolescentes son destinatarios de la norma, pero nadie se preocupa de comprobar si esa norma es eficaz para esos destinatarios y cuál sería el impacto en la infancia. Es un tema muy interesante porque la legislación, igual que las medidas que se adoptan sobre niños, niñas y adolescentes, se hacen desde una posición adultocéntrica. Y simplemente hay que hacer un repaso sobre esas decisiones, esa legislación, para darse cuenta que se está pensando en niños, niñas y adolescentes como, de nuevo, objeto. Nuestros niños, mis niños, y yo decido. Hay muchísimos ejemplos en la ley, muchísimos que les podría poner, ¿no? El propio Derecho Civil de Cataluña, que parece el más innovador porque ha recogido ahora mismo en el Código Civil de Cataluña la función del progenitor social, lo que llamaríamos padrastros o madrastras, pero que no le llamamos así, no le llamamos padrastros o madrastras, sino que hablamos del cónyuge o conviviente en pareja estable del progenitor biológico. Algo muy largo para decir lo que todos conocemos, pero para reconocer que esa persona que está ejerciendo de padre o madre puede tomar decisiones, puede incluso ejercer funciones propias de la potestad sobre los hijos en el día a día, y la ley se lo reconoce hasta el punto de que si fallece el progenitor biológico podría ser considerado como tutor el progenitor social, aunque exista otro progenitor biológico con el que no tiene contacto. Es una novedad, pero de nuevo hay un dato ahí. Nos dice, en el momento que haya contradicción, conflicto de intereses entre lo que opina el progenitor biológico y el progenitor social, prevalece lo que opine el progenitor biológico. Todos pensarían, claro, lo lógico, sobre mi hijo decido yo. Pues no debería ser así, porque quizá lo que está diciendo el progenitor biológico va contra el interés superior, que es un principio de la Convención del niño, y lo que está considerando el progenitor social es mucho más adecuado para él. Igual el progenitor biológico quiere meter al niño en una secta destructiva y es el progenitor social el que ha hecho de padre durante mucho tiempo, han llegado incluso a una situación de conflicto de decir, cuidado, porque esto no es lo más adecuado para él. Por tanto, había ahí en el Congreso Mundial un anuncio que a mí me impactó mucho y era muy interesante, porque se ve un niño con su padre de la mano, una música, jugando los dos muy bien, y de repente una voz en off dice, atención, ese no es tu hijo. Y el hombre le suelta la mano, se queda así, mirando a la cámara y le dice, no, tú eres su padre. Es decir, no es algo tuyo, no es de tu propiedad, sino que tú como padre tienes que facilitar todo lo necesario para que ese niño crezca en bienestar y crezca en el libre desarrollo de su personalidad. Y el otro eje que también hemos tratado y que es muy interesante porque los niños nos lo pidieron y nos pareció de máxima actualidad, es el tema de las redes sociales, Internet, el acceso a Internet por los niños, niñas y adolescentes. Y es curioso porque ellos cuando nos lo planteaban nos decían, bueno, sí, lo de la protección muy bien, pero necesitamos mecanismos de participación a través de las redes sociales y se preocupaban incluso de que algunos niños no puedan acceder a Internet porque no tengan ni luz eléctrica en muchas partes del planeta y que eso crea una brecha digital importante en competitividad cuando sean adultos a la hora de poder desarrollarse en igualdad. Esa diferencia creada por las nuevas tecnologías es importante. Así que queríamos tratar las redes sociales no solo desde el aspecto de la protección, sino también desde ese derecho a acceder, a relacionarse y plantear también, ¿por qué no?, los riesgos que se producen en las redes sociales. Y en este tema que vamos a tratar también es importante esa nueva consideración que debemos dar a la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Además, es un momento clave por una razón que a mí me parece histórica, y es que el 20 de noviembre de 2014, no solo que fue ayer, ¿no? Pues no solo es
la conmemoración del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, sino que además es la fecha en la que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2014, de 10 de octubre. Es una ley catalana, pero que esperemos que sea de mayor difusión, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Ayer se publicó y yo creo que, bueno, tiene retos, defectos técnicos, como cualquier ley novedosa, e interesa poderla repasar un poco para ver qué podríamos rescatar pensando en una ley antidiscriminatoria de ámbito estatal que a mí me gustaría que se aprobase y que lo veo un poco difícil. De hecho, en la actualidad tenemos dos anteproyectos de ley de reforma de la legislación de protección a la infancia en el Estado. Curiosamente, en el Ministerio de Salud, dirigido por la señora Ana Mato, allá, oculta, hay una Dirección General de Atención a la Infancia. Y se plantearon a principio de año crear una comisión de expertos para elaborar esta legislación. Me invitaron en esa comisión de 5 personas, de 5 profesores. Está Jesús Palacios, que es un gran profesor reconocido de la Universidad de Sevilla, y 3 profesores más, que son de la Universidad Pontificia de Comillas, y yo. Entonces, cuando llegué yo allí a Madrid, pues yo pensé, digo, qué raro, ¿por qué me habrán invitado? Realmente porque la reforma que se plantea, pues, refleja las preocupaciones que tiene nuestro Ejecutivo a la hora de pensar en los derechos de la infancia. Lo que les preocupa realmente, ¿no? Y desde luego lo que les preocupa, uno de los temas que más les preocupa es el tema sexual. Desde la interrupción voluntaria del embarazo en las adolescentes, que consideran mal regulado, hasta la propia edad de libertad sexual, que en nuestro país está en los 13 años. A partir de los 13 años, no significa que la relación con menores a partir de 13 años no sea punible. Lo será siempre que no sea consentida, pero se plantea la posibilidad de que sea consentida a partir de ese año. Por debajo de ese año no. Se entiende que no es consentida en ningún caso. Pero claro, genera muchos problemas en la práctica y sobre todo para el Ejecutivo se considera que hay que subir esa edad sexual, como si subiendo la edad sexual por ley, las personas no van a tener relaciones sexuales hasta la mayoría de edad. Es un principio bastante cuestionable. Pero es uno de los temas que se les plantea y que supone un retroceso a la hora de regular los derechos de la infancia y la adolescencia desde un principio como es el de las diversas opciones sexuales. De hecho, en el último Congreso Mundial, en el de Argentina, los propios niños, niñas y adolescentes acabaron con un manifiesto muy interesante donde decían, les voy a leer simplemente una conclusión. La tercera decía, tenemos derecho a ser protegidos, queremos que nos cuiden, el crecimiento de los niños implica diferenciar entre el respeto y el miedo no es parte del respeto, no a la trata de personas, no a la pederastia, no al abuso, no al bullying, no a la violencia, no a la discriminación por la clase social, por las elecciones sexuales, por el embarazo, por el color, por la música, por la forma de hablar. Nadie tiene derecho a hacernos trabajar, ni nuestros padres, porque los niños no tienen que trabajar como sus padres. Tenemos derecho a tener una buena vida, a vivir como niños y no como adultos. Mezclaban aquí lo que era la explotación laboral con la propia discriminación que se produce en el entorno de la infancia. La propia ley catalana ha sabido recoger la que ayer se publicaba, no solo la importancia que tienen los medios de comunicación, sino cómo la discriminación por razón de orientación sexual y por identidad de género se produce desde la infancia en diversos ámbitos. Y a los efectos de plantear la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, nos hablaba de los supuestos de discriminación directa, situación en la que se encuentra una persona que ha sido o puede ser tratada por razón de su orientación sexual, su identidad de género o la expresión de género de un modo menos favorable que otra en una situación análoga.
La discriminación indirecta, situación en la que una disposición, un criterio, una interpretación, una práctica pretendidamente neutra puede ocasionar en lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales una desventaja particular respecto de personas que no lo son. Pero cuando hablamos de la propia discriminación por orientación sexual, podemos entender incluso discriminaciones por errores o presuntas, es decir, no tiene nada que ver la propia conducta sexual de esa persona con el rechazo que se genera a partir de su entorno, o incluso la propia discriminación que puede producirse no por que se considere que ese niño, niña, adolescente tenga una determinada orientación sexual, sino por vivir en una familia homoparental. También se daría esa homofobia indirecta cuando es un niño con dos madres, un niño con dos padres, y pues esa situación le genera un rechazo o una conducta agresiva por parte de su entorno. Además, uno de los temas que yo también quería tratar específicamente era el de la transfobia, porque la transexualidad es de los aspectos menos y peor tratados en la infancia y la adolescencia. Tuve la ocasión en la Universidad Jaume I de Castellón de dar una charla al Día de la Mujer y lo hice con un cirujano reconocido, Iván Mañero, que se dedica sobre todo a las operaciones de reasignación de sexo. Hizo algo que no tenía que hacer en ese momento y fue poner en su presentación la fotografía de una conocida presentadora de televisión diciendo que era una persona intersexual. La intersexualidad es, como saben, además se trata específicamente en la ley, es una situación en la que se encuentran aquellas personas que tienen pues genitales diversos, ¿no?, de los dos sexos, y que, bueno, el hermafroditismo sería uno de los casos de intersexualidad, para entendernos. Yo pensaba que aquello era de ciencia ficción y no. En Barcelona hay un grupo intersexual que se reúne una vez al mes. Yo he asistido a algunas reuniones con ellos y realmente para mí era una realidad desconocida hasta que he comprobado que efectivamente son personas que tienen muchas dificultades en la práctica y, de hecho, afortunadamente han cambiado las técnicas médicas hace unos años que en el nacimiento, cuando se producía esa situación, que es excepcional sin duda, se extirpaban los órganos genitales masculinos y de hecho se convertía a esa persona en mujer y muchas veces cuando iba creciendo su identidad sexual era otra. Así que en algún caso un médico de Colonia, por ejemplo, fue condenado por responsabilidad, precisamente porque después se tuvo que rehacer esa situación, esos genitales, y supuso un trauma para esa persona durante su crecimiento. Y esa situación es la que se produce en la transexualidad también, ese trauma que se da en el crecimiento. Yo cuando acabé la carrera de Derecho me pidieron que orientara a personas en situación de vulnerabilidad por el Ayuntamiento, una asesoría jurídica, estuve 3 años, y un día era un tema de transexualidad y viene una señora de unos 40 años con un muchacho de unos 15. Yo no lo entendía muy bien, yo pensaba que la señora era transexual hasta que me di cuenta que no, que ella era la madre de ese muchacho que había nacido mujer y que el único interés que tenía ese niño era no enseñar el carnet de identidad en la puerta de la discoteca. Cuando se lo pedían se daba la vuelta y se iba porque tenía nombre de mujer. Y entonces era complicado, ¿no?, porque los padres del rechazo inicial pasaron a lo que quiera el niño, porque ya se dieron cuenta que era nadar contracorriente. Y esa es la situación que se produce en la transexualidad y que me decía Iván Mañero. Los niños transexuales o las niñas transexuales ya prematuramente demuestran esa identidad sexual muy independiente de la orientación sexual, no tiene nada que ver los genitales con su orientación sexual. De hecho, hay una persona muy reconocida que nos da charlas también en la universidad, que es mujer transexual, pero es lesbiana. Y claro, hay gente que no lo entiende, que dice, vaya camino, ¿no? Te puedes haber quedado como hombre si te gustan las mujeres. No, porque le gustan las mujeres siendo mujer. Por tanto, ella se considera mujer y no tiene nada que ver con su orientación sexual.
Así que nos encontramos con el caso de una adolescente en Barcelona que quiere reasignarse. Ella nació con genitales masculinos, se siente mujer y se quería reasignar. Y tenía la posibilidad de hacerse médicamente, el consentimiento de los progenitores, que también lo veían como algo necesario, pero la ley no le permite la reasignación sexual hasta los 18 años. Y es ahí donde tenemos esa posición adultocéntrica. Hasta que no seas mayor de edad, no se trata el tema. Claro, esto no es una operación de estética, es mucho más, ¿no? Y los propios médicos, con ciertos matices, lo digo porque desde luego el corporativismo médico y su interés económico también es importante, me manifiestan que es mucho más fácil la operación, la reasignación de sexo en la infancia que no siendo adulto. Me decía, por ejemplo, esa niña no va a tener una cicatriz de aquí a aquí por la mastectomía. Va a ser mucho más fácil la operación y, de hecho, le va a permitir desarrollarse en su adolescencia con esa identidad sexual que ya está demostrando desde la infancia, es decir, como mujer, porque es el periodo más complicado a la hora de relacionarse, de ir contracorriente. Bueno, pues una juez de Barcelona, y como no se recurrió, ahí quedó, autorizó esa operación, pero de una forma bastante arbitraria, porque la ley no lo permite. La ley determina mayoría de edad. Pero es mucho más. Para el cambio de sexo, en el registro civil, ya no exigimos la operación de reasignación de sexo, la operación quirúrgica. Uno puede ser transexual sin haberse operado, para entendernos. Pero sí se exige, primero, un informe de disforia de género, que significa que aquella persona tenga un tratamiento psicológico y, además, un tratamiento hormonal de al menos 2 años. De nuevo, el corporativismo médico se impuso a la ley y dijo, bueno, aunque no tengamos la intervención quirúrgica, al menos sí que haya un control médico o psicológico de esa persona, cuando realmente es un tema de derechos humanos. Cada vez más es una necesidad o incluso está admitido en la ley que tú puedas cambiarte de nombre sin ningún problema. El DNI es lo que te identifica y se ha ido ampliando la legislación del cambio de nombre. Pero en el momento que quieres cambiar de nombre a uno del sexo contrario, nos encontramos con que hay dificultades a la hora de admitirlo si no se encuentra ese tratamiento médico. Por tanto, ahí tenemos una dificultad importante que se tendría que solventar. Es verdad que muchas personas lo que hacen en la práctica es buscar nombres neutros, que puedan ser de hombre y de mujer a la vez, o, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? María o Marià, que es Mariano, pues solo se diferencian de un acento y como en el DNI no hay acentos, pues también sería una forma de decir, no, me pongo Marià y luego en el DNI pues puedo decir que me llamo María. Bueno, son estrategias, pero que realmente no dan respuesta a una legislación que tenemos totalmente inadecuada. En el tema de la homofobia, hemos intentado potenciar una práctica a través del Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona con los docentes, con los maestros, porque nos hemos dado cuenta que ahí está la clave. En la imposición del respeto y la convivencia pacífica en uno de los sectores importantes, pero no el único, que es en la escuela, a través de la prevención. Ahora mismo tenemos un proyecto entre España y Guanajuato, entre Barcelona y Guanajuato, sobre la homofobia en las aulas, porque precisamente en uno de estos viajes míos a México me quedé asustado un día que fui a un colegio y me di cuenta que los maestros eran los más homófobos, hasta el extremo que en una de las aulas vi como el maestro se dirigía llamándole en femenino a un niño porque era femenino. Y me pareció tremendo porque eso validaba respecto del grupo precisamente la homofobia directa, porque el referente que tienen, que es el educador, era el primero. Claro, el hombre cuando le recriminamos esa situación no entendía nada, ¿no? Porque planteaba todo desde una perspectiva machista que está en el origen de la homofobia. El machismo, el sexismo, responde tanto en el maltrato a la mujer, en la desconsideración a la mujer que todavía persiste, pero cada vez más tenue, más matizada, más políticamente incorrecta, que en la homofobia,
que aún sigue siendo más evidente. Precisamente solo hay que pasearse por algunos institutos, algunos colegios. Hay un estudio que se hizo en 2 municipios ya hace 5 años, en el año 2009, y el 85% de los estudiantes consultados reconocían haber presenciado, sufrido o incluso participado en algún episodio homófobo, especialmente con insultos, chistes y desconsideración, en definitiva, a la persona. Por eso, precisamente, es uno de los lugares donde más se puede incidir en las aulas. ¿Cómo? Potenciamos bastante ahí la mediación. Pero cuidado, la mediación es un mecanismo que consideramos fundamental y también estamos potenciando desde la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que el niño participe en la mediación, porque el niño tiene conflictos, igual que los adultos, importantes para él, y tiene que aprender técnicas de responsabilidad sobre los propios conflictos, de no dejación en autoridades, en los demás, en el que sea. Hay un hecho clave, los jueces de menores, que son aquellos adolescentes que cometen delitos entre 14 y 18 años, una de las medidas socioeducativas que suelen determinar es la mediación, con la víctima como responsabilidad de lo que se ha hecho, explicación. Pues bien, muchos chavales no quieren ir a mediación. Le dicen al juez, no, yo no tengo por qué ver a esa persona a la que he robado, a la que he herido, sino póngame en el centro, como siempre, o le dicen a mis padres que paguen lo que tengan que pagar, pero yo no tengo por qué. Es lo que más cuesta, precisamente, el afrontar lo que se ha hecho, intentar dar explicaciones, ver a la víctima a los ojos. Por tanto, esa situación es importante enfrentarla cuando sea posible desde la prevención en la escuela. ¿Cómo se hace la buena mediación? No formando a los maestros en mediación, que eso es incorrecto, porque son adultos, porque los niños ven a la autoridad que habla un distinto lenguaje y no a la autoridad referencial que ellos consideran que propicia el acuerdo o la restauración del diálogo entre ellos. Lo determinante sería delimitar o escoger aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen esa capacidad de liderazgo conciliadora, formarles con técnicas de mediación, darles incluso el título de mediador escolar. Y además son personas que son chavales o chavalas, ¿no?, que no les importa nada quedarse después del colegio con los compañeros y le dice a los padres, no, que me tengo que quedar unas horas porque hay un lío en el colegio, que soy mediador y tengo que hablar con mis compañeros. Como hablan todos el mismo lenguaje, se llega a acuerdos mucho más satisfactorios que la mediación hecha por adultos. Por tanto, es una buena vía la mediación interpares a la hora de intentar resolver esas situaciones discriminatorias en las que la homofobia está aún presente y que es una de las primeras causas de suicidio en la adolescencia y en la preadolescencia, por el rechazo que se plantea. Por tanto, una buena idea, una buena propuesta sería la de la mediación a través de la infancia y la adolescencia, como idea para plantear esa solución. Claro, siempre que no tengamos un delito cometido en ese ámbito. Hay un caso, por ejemplo, en el que en el Instituto de Ciencias de la Educación nos planteaba una directora, y era que 2 chicos de 13 años habían agarrado a uno y le habían obligado a hacerle una felación a uno mientras el otro lo grababa con el celular, con el móvil, y lo pasó por la clase hasta que le llegó a la maestra, a la profesora. Y la profesora no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, aquí hay que hacer una mediación. No, eso no es mediable. Pero cuidado, no es mediable, pero tampoco sería imputable penalmente o a través del juzgado de menores mediante medidas socioeducativas de reforma, porque nos encontramos con niños que no llegan a la edad mínima, a los 14 años. La edad es de 14 a 18. ¿Qué hacemos? Medidas de protección. No se puede quedar sin más ese tema. Pero esas medidas de protección implican directamente a los progenitores, a la responsabilidad. Y ahí es un tema que, como me han puesto aquí, finalice por favor, no voy a poder avanzar, pero que es interesante que pensemos. La responsabilidad compartida que se produce en la homofobia entre la escuela,
lugar de relación donde la ley es muy clara, responsabilidad del director del centro, porque son los que están bajo él, los que llevan el control en ese momento de niños, niñas, adolescentes, de los educadores, de la propia administración, si el centro es público o concertado, pero también la responsabilidad civil de los progenitores, porque ese es el otro ámbito en el que tenemos que incidir, la familia. Hablamos de derecho de participación y el derecho de participación no solo es en los ámbitos sociales y escolares, sino también en los ámbitos familiares. Y ahí es donde tenemos que incidir muchísimo. ¿Cómo? Mediante técnicas de lo que llamamos las escuelas para padres, porque a nadie se le enseña a ser padre. Y hay muchas familias donde no hay habilidades parentales. Cuando se ha intentado lo de la escuela de padres, encontramos muchas madres y pocos padres. No les interesa. Cada vez va cambiando paulatinamente, pero sigue siendo gran mayoría de madres. Escuelas de habilidades parentales, que se pueden incluso imponer en aquellos casos en los que, hemos dicho, hay un caso de homofobia en un colegio, hay una mediación, efecto inmediato, hay que llamar a esos progenitores y hay que hacerles un cursillo, para que ellos incidan también, incluso por la fuerza, y eso es muy interesante, porque cuidado que la ley catalana, que yo les aconsejo que la lean porque nos va a dar muchos datos, en el BOE de ayer, de 20 de noviembre, la tienen publicada, y uno de los temas que ha generado, habla de las familias, ¿no? Un artículo específico de las familias, pero lo más interesante, infracciones y sanciones, que es lo que más se ha discutido de esta ley. Y se considera infracción muy grave el acoso o el comportamiento agresivo hacia personas o sus familias por causa de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. ¿Cuál es la sanción por ese tipo de acoso? Pues en el siguiente artículo, el 35, nos establece la sanción. Una multa entre 4.900 a 7.000 euros por esa situación. ¿A cargo de quién? Pues de la familia, que son los que tienen la responsabilidad civil directa por las actuaciones hechas por los hijos. Es una forma de imponer algo por ley que realmente no es la solución, porque la ley no va a cambiar los comportamientos. Tenemos que incidir en la educación. Y afortunadamente hay también 3 artículos que se están dedicando a algo que yo que creo que es fundamental, y es precisamente el sector de intervención en la educación, fomentando sobre todo la prevención, formación y sensibilización de los docentes en estos temas para poder participar, en definitiva, en un fenómeno o un problema no superado en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, como es la discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género. Muchas gracias. No sabía cómo concretar todo. Muchas gracias, profesor Villagrasa. Mientras que nos llegan las distintas preguntas, darle las gracias por acompañarnos en nuestra universidad, la Universidad de Huelva, y a continuación procederemos a la ronda de preguntas. La primera pregunta que le lanzamos al profesor es: ¿cómo se puede intervenir con una familia en la que existe discriminación homofóbica por parte del padre o madre o ambos, cuando a menudo es una discriminación implícita? Y a continuación nos señala: ese miedo a comunicar tu identidad sexual versus orientación sexual, ¿qué debemos autorreflexionar como sociedad, como educadores, como personas en sí mismas? Continúa, porque ha planteado 6 cuestiones. Vamos de una... Dejamos aquí y después continuamos y usted va contestando. Vale. Venga. Bueno, hay 2 preguntas para empezar. Qué bien, ¿no? Porque así con 6 ya, una persona sola ya ha hecho el debate. Está bien. Bueno, mientras los demás se animan, las demás personas se animan a formular alguna pregunta, que lo agradeceríamos. El primer caso es muy interesante, porque refleja la propia situación de maltrato crónico que puede producirse en el interior de la familia. Está muy relacionado, decíamos, el machismo con la homofobia.
Hemos afrontado el machismo mal, pero lo hemos afrontado. Ya tenemos una ley hace 10 años, la Ley Orgánica 1/2004, por tanto hemos cumplido 10 años de la Ley de Violencia de Género, violencia contra la mujer. No hemos logrado erradicar la violencia sexista, machista contra la mujer. Siguen existiendo muertes, siguen existiendo comportamientos machistas, maltrato a la mujer en el entorno familiar. En esa ley lo que hemos conseguido es que entre los niños, niñas y adolescentes, ya no como víctimas indirectas, sino directas, todos los niños que están dentro de ese entorno machista donde hay maltrato a la mujer son víctimas directas de ese maltrato. Lo sufren directamente, influye en su desarrollo, en el libre desarrollo de su personalidad. Pues bien, en Cataluña tenemos 2 leyes, el Código Civil de Cataluña, pero desde el año 2010, la Ley 14/2010, de derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia, con una idea también básica. Intentamos en aquel momento aprobar una ley completa, general, sobre derechos de la infancia y la adolescencia, y nos preocupamos del comportamiento machista que se puede producir dentro de la familia. ¿Cómo se puede hacer? De 2 formas. Primero, la prevención es muy importante, la intervención profesional. Es verdad que eso choca con la falta de recursos económicos, pero creemos que es la mejor forma. No siempre es fácil, pero aquí tiene mucho que ver con lo que hablábamos de las habilidades parentales. Es algo que vosotros y vosotras que trabajáis con niños, niñas, adolescentes y muchos docentes a nosotros nos explican. El problema no lo tenemos tanto con los chavales, que podemos llegar a la contención, sino con lo que viene detrás. Cuando rascamos un poquito y vemos el entorno familiar en el que están, la falta de afecto, de límites, la falta de atención eficaz, nos damos cuenta por qué ese chico presenta trastornos. Por cierto, en la propia elaboración de la ley estatal, espero que no lo consigan, porque yo ya me he opuesto radicalmente a que se empiece a hablar de los niños, ¿cómo le llaman? Por aquí lo tenía, sí. Los menores con trastornos de conducta, a los que les quieren dar una regulación especial, y están muy orgullosos de eso, porque para mí supone una estigmatización de los niños. No tenemos niños desamparados, tenemos niños en situación de desamparo. Es una situación objetiva en la que ellos están. Ellos no tienen por qué ser considerados niños distintos al resto, ¿no? Y eso parece que va por ahí en esa línea de dar atención a esos niños que consideran conflictivos. Y la otra situación que nos plantea es muy interesante, esa pregunta, es miedo a comunicar. Existe mucho miedo a comunicar, y eso significa también que los estudios que se han hecho sobre homofobia y transfobia en las aulas nos encontramos con una invisibilidad clara del fenómeno. Hay miedo a denunciar y hay miedo a reconocer la propia orientación sexual, la propia identidad de género cuando no responde a la pauta general. ¿Por qué? Por una razón clara. Porque genera una consecuencia perjudicial. Y eso además lo hemos detectado con el tema de la transexualidad de una forma muy clara. Las personas transexuales que cambian sus genitales masculinos por unos femeninos, es decir, o no cambian los genitales, sino que pasan de haber nacido varones a ser mujeres, sufren una discriminación muchísimo mayor e incluso inversamente proporcional a la situación inversa, a los que nacen mujer y pasan a ser hombres. Y se ve incluso en los grupos de derechos de transexuales, mientras que las transexuales femeninas de hombre a mujer, muchas se dedican a la prostitución, a economía sumergida, y han tenido muy pocas oportunidades académicas, culturales de crecer, ocurre y sufren discriminación para obtener empleo en más del 80% de los casos, y por eso se tienen que dedicar a ese tipo de actividades. Ocurre justamente lo inverso. En los transexuales masculinos, los que han pasado de mujer a hombre, el éxito social es evidente. Muchos estudian, hay profesores ya, por ejemplo, de la Autónoma de Barcelona, en sociología, nos encontramos, todos están bien situados. Solo hay que mirar, yo voy a las reuniones de personas transexuales que se hacen en Barcelona, solo hay que ver las mujeres y a los hombres. Incluso entre ellos no se llevan bien, porque claro, de nuevo las actitudes o las perspectivas de género son totalmente distintas y hablan de temas diferentes.
eso no es más que un reflejo clarísimo del sexismo, del machismo que impera todavía en nuestra sociedad. Por tanto, no da nada bueno decir que se tiene una orientación sexual en el colegio, cada vez menos, pero se va produciendo. Y hay un dato también muy importante, y es que en Cataluña se ha creado en la Fiscalía Especial para Delitos de Odio y Discriminación, que lleva un fiscal muy motivado, que es Miguel Ángel Aguilar, donde ha conseguido llegar a un pacto con la Policía Autonómica para identificar aquellos delitos que tienen base homófoba o transfóbica, para que se identifiquen, porque es que hasta ahora ni siquiera la policía lo identificaba, decía una agresión, una lesión, una violación, pero no decía la causa para poder atacarla. Y él está muy preocupado también con el ciberbullying que se produce en las redes sociales. Otra pregunta que nos lanza otro congresista, Wafa, es la siguiente. ¿Cómo trabajar el tema de la homofobia con familias migrantes, donde la religión juega un papel fundamental y que consideren la transexualidad una enfermedad? ¿Cómo trabajar estos temas interculturalmente? Es muy interesante porque además nos había llegado con el tema de la inmigración que habíamos tenido en los últimos años. Se había dado un retroceso en temas de machismo, muchas veces, ¿no?, en actitudes, en violencia. Por ejemplo, se había puesto de relieve el tema de las bandas latinas en algunas ciudades grandes, porque el proyecto migratorio era de los padres, no de los hijos, porque faltaba la comunicación entre padres e hijos muchas veces, porque ellos tienen que trabajar, los chavales se juntaban en los parques, las actitudes o la comisión de delitos era bastante habitual, las adicciones. Y aunque yo pongo muy en cuestión lo del relativismo cultural, porque efectivamente la libertad religiosa y las propias creencias deben fomentarse desde la infancia como un derecho individual, y eso también es de los temas donde no hemos avanzado. Ahí hay una posición autocéntrica muy clara. Los niños, la libertad religiosa viene mediatizada e impuesta muchas veces por los adultos. Pues bien, en estos temas, en los temas de homofobia, hay que plantear la intervención en las familias migrantes a través de métodos específicos que atiendan a esa diversidad cultural, es decir, acercándonos, pero planteando los principios básicos de la convivencia y el respeto a los derechos individuales de las personas. Eso es una labor complicada. Precisamente en una de las intervenciones que tuvimos en Cataluña en el Comité de Expertos de la Ley Catalana del 2010, quisimos, y así lo hemos regulado, plantear la mutilación genital femenina, no solo ya como está regulado en nuestro país desde el Código Penal, que es detener a los padres, al hechicero que comete esa mutilación genital, la ablación, porque tenemos un doble maltrato a esa niña, a ese adolescente. Por un lado, la agresión que ha sufrido, pero por otro lado le retiramos de la familia, que es lo que más quiere, y que lo han hecho desde su convicción cultural y su convicción, ¿no?, su idea de que era lo mejor para la niña. ¿Cómo se puede resolver ese tema? Prevención. Y es como lo hemos planteado en Cataluña, prevención. Es decir, detectamos, o bien desde el colegio, los trabajadores sociales, los pediatras, el caso de la niña de origen subsahariano que podría ser mutilada, y se interviene directamente con la familia para convencer de los derechos de la niña y comprobar que la familia recibe y se asegura de que no puede hacer esa agresión a la adolescente. En el caso de que el propio trabajador social diga no, esta familia no se convence, porque además es el padre el que se encarga de hacer esas operaciones, ¿no? Por tanto, en ese caso sí que tenemos una situación de desamparo. En ese caso sí que hay que retirar a la niña del entorno familiar porque no le podemos garantizar su seguridad. Pero si no, si conseguimos la transformación, la convicción, no hay ningún problema. Es que muchas veces es un malentendido. En Santa Coloma de Gramenet, que es de donde yo soy, y que hemos potenciado la mediación, la intervención en familias y demás, hay un porcentaje muy alto de familias de origen magrebí, de Marruecos. La población más alta que tenemos en Santa Coloma es población china y de Marruecos. Pues en muchas familias de Marruecos
Hay niñas que a la que llegan a la pubertad ya no van al colegio. Empieza el absentismo y luego la desescolarización. No hay nada más fácil que intervenir en la familia y decirles, no, es que la niña tiene por obligación que ir al colegio mientras tenga la edad escolar obligatoria. No puede salir. Es que ustedes están vulnerando los derechos de la infancia y piensen que si no, esta niña pasa de estar en situación de riesgo por estar faltando al colegio a una situación de desamparo donde significa que va a tener que ser retirada de la familia y la vamos a tener que poner en un centro para cumplir con su derecho a ser formada, educada durante su edad. La familia lo entiende inmediatamente, dice, cuidado, se reduce en que nos quitan a la niña, por tanto que la niña vuelva a ir al colegio. Ya está, no es nada tan fácil como respeten ustedes el derecho de los niños a recibir una educación, una salud, los mínimos de convivencia que están por encima. Yo hablaría de una normativa, un marco jurídico básico o primario que significa convivencia en sociedad. Y a partir de ahí viene todo lo demás. La religión, la opinión, las ideas, que quedan en el ámbito de la intimidad y que hay que respetar totalmente. Pero nunca ese ámbito de la intimidad se debe sobreponer y vulnerar los derechos básicos o fundamentales de la infancia y la adolescencia. Otra cuestión que se plantea, si se garantiza en la ley catalana la gratuidad en el uso de los servicios públicos, incluido el cambio de género, o solo es posible desde las posibilidades económicas familiares. Bueno, parece que Andalucía es de las comunidades autónomas donde se ha reconocido el cambio de género gratuito, de las pocas, no todas lo tienen, pero eso es una falacia, no es verdad. Porque hay una lista de espera de como 3 años y medio para la reasignación de sexo. Por lo que, de nuevo, ¿no?, las personas con menos recursos económicos son las que podrán esperar o no tendrán más remedio que esperar, mientras que los que tengan medios económicos solo tienen que hacer un viaje a Tailandia o Colombia o cualquier país del mundo donde podrán someterse a esa reasignación de sexo. Los servicios públicos muchas veces, en la teoría, cubren la gratuidad. Por ejemplo, nosotros en Cataluña tenemos lo que se llaman los CEDIAP, los Centros de Detección e Intervención Primaria en Atención Precoz a la Infancia, dentro de los servicios básicos, no especializados, por tanto gratuitos, de acceso, pero eso no es verdad porque hay una lista de espera de nuevo. Es decir, los servicios públicos no están cubriendo las necesidades hoy en día porque no hay dinero, no hay presupuesto. Y ese es el gran problema que tenemos con la infancia y la adolescencia en este momento. No hay presupuesto. Y en el último informe de UNICEF de este año 2014 ya hemos cuantificado la pobreza infantil en el 27,4%, que significa que más de 1 de cada 4 niños en España está en pobreza relativa. No tiene sus necesidades cubiertas. Y esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Y intentar, claro, yo les pongo un ejemplo. Cuando nos nombraron en un comité de expertos para la elaboración de la ley catalana de 2010, fue muy interesante porque era un comité de gente diversa. Había un maestro, un pedagogo, un fiscal, un psicólogo, estaba yo, de jurista. Y lo primero que dijimos cuando nos reunimos, allí todos contentos, dijimos, vale, pues vamos a ponernos a trabajar por una ley de infancia de Cataluña solo con una condición, que haya un presupuesto económico destinado a hacer posible la ley. Muy bien. Lo dijimos y la consejera en ese momento nos dijo, sí, por supuesto, claro, lo entendemos. Hombre, es que vamos a cambiar muchas cosas y vamos a poner profesionales y vamos a poner aquí todo lo que se hace falta. Por tanto, eso solo se puede hacer con recursos públicos. Si realmente creéis en la infancia, tenemos que tener un presupuesto blindado y destinado a ese tema. Sí, ningún problema. Bueno, estuvimos 4 años trabajando sobre ese tema. Se aprobó por el Parlamento de Cataluña por unanimidad, todos los grupos. Fantástico, tenemos ley de infancia, se hicieron la foto. ¿Con presupuesto? No, sin presupuesto económico. Nos reunieron una semana antes, cuando ya teníamos todo el trabajo hecho, y nos dijeron, hombre, entiendan, año 2010, que no hemos conseguido todavía aplicar con ayudas la ley de dependencia, tenemos un gran problema, no nos podemos vincular económicamente en este tema, pero bueno, ya se hará. Afortunadamente metimos una cláusula final que a mí de la legislación nórdica, que yo creo que se la tendríamos que meter en todas las leyes, lucharemos para que así sea, y es,
una cláusula por la que se determina que cada 5 años se va a hacer un informe independiente sobre la eficacia de esa ley. Vamos a calcular si realmente esa ley ha servido para que haya menos niños institucionalizados, si realmente se han atendido las reclamaciones de los niños tutelados, como nosotros decíamos. Bueno, 5 años ya han pasado. El año que viene ya es 2015. Nos tocará hacer ese informe. Al menos pues pondremos de relieve que aquella ley es muy programática, pero poco efectiva. No hay ni siquiera un reglamento. No ha servido realmente para sus objetivos, que eran dotar de mayor bienestar a la infancia y a la adolescencia. Desde internet hay una chica, una congresista, que plantea la siguiente pregunta. ¿No piensa que en la lucha contra cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género hará falta una revisión de los libros de texto con los que se trabaja desde la infancia, una formación del profesorado y una sensibilización hacia la familia? Qué pregunta tan interesante, porque realmente cuando yo les decía que en México los maestros llamaban por nombres femeninos a un niño afeminado, en nuestro país los libros se han hecho cada vez más políticamente correctos, pero solo hay que leer entre líneas. Y bastantes libros se han tenido que retirar, ¿no? Yo que soy de Derecho, el libro de Derecho Civil que recomendaba a los alumnos, claro, el señor cuando hablaba del matrimonio entre parejas del mismo sexo, que es desde el año 2005, el profesor Albaladejo, que falleció el año pasado, claro, un señor muy mayor, pues solo había que leer ese capítulo con sus ideas, así que pedimos que se retirase, ahora en este caso ya por la viuda, ese capítulo del libro o se rehaga, porque realmente era totalmente discriminatorio. La ley catalana de ayer plantea un artículo que es el artículo 13, que a mí me gusta mucho, porque habla de universidades. Y nos dice que los principios de no discriminación y de respeto a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, son aplicables directamente al ámbito universitario. Y por eso el Gobierno, en este caso catalán, las universidades de Cataluña, respetando la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, cuidado con eso, libertad de cátedra y autonomía universitaria, deben promover conjuntamente medidas de protección, apoyo e investigación para la visibilidad de las personas LGBTI y el desarrollo de medidas para la no discriminación y sensibilización en el entorno universitario. Y con esa finalidad deben elaborar un protocolo de no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Por tanto, atención específica al material educativo. Eso yo creo que es fundamental. Una vez que ha habido tanta discusión con aquella asignatura de la ciudadanía, pues tenemos que empezar a plantear métodos efectivos desde el ámbito pedagógico, docente, formativo, para pulir y transformar todo ese material que todavía rezuma contenidos machistas. Otra pregunta lanzada por Mercedes Márquez dice, ¿puede considerarse transexual la transexualidad a cualquier edad? Es decir, a los 3 o a los 17 de igual modo. ¿No estamos etiquetando de nuevo? ¿No tiene derecho un menor a estar en el proceso de desarrollo de su propia identidad y, por tanto, a cambiar la idea e identidad en ese proceso de construcción de su propia identidad? Es una pregunta muy interesante, mucho. Y además está en lo cierto. La transexualidad, la identidad de género, la orientación sexual, solo pertenece a la persona, solo a ella. Por eso yo decía el ejemplo de los que habían extirpado médicamente los genitales masculinos al nacimiento, equivocadamente. No habían esperado a comprobar cómo se desarrollaba esa identidad sexual en esa persona. Por tanto, efectivamente, es algo de cada persona. Hay que esperar que ella decida. Pero claro, el ámbito profesional, médico, nos dicen que hay casos en los que es muy evidente y eso se manifiesta dependiendo de la edad. Es que hay personas que se dan cuenta de su orientación sexual a los 50 años. Hay un caso muy reconocido en un documental que se hizo en toda Europa, que yo lo pongo mucho a mis alumnos, que se llama Right to Love, y que hay un caso de una pareja de Andalucía donde después de casarse y tener una hija, el marido se reasigna sexualmente como mujer.
y siguen juntos, siguen juntas en este caso. La niña pasa a tener 2 madres. Y 2 madres porque realmente aquella pareja se quiere y la mujer aparece en el documental diciendo, no, es que ahora es cuando más feliz soy con ella. Porque en aquel momento yo veía que algo pasaba, que algo no funcionaba, que no era feliz. Estábamos ahí en una situación muy complicada que se ha resuelto en el momento que hemos entendido que lo que le ocurría es que se sentía mujer, pero además me quiere a mí. Y yo a ella. Una situación compleja. Y claro, la niña también aparece en el documental diciendo, pues esto es una tontería de tener un padre o una madre. Y ahora es cuando mejor estoy. Porque tengo 2 personas que me quieren muchísimo y que yo las quiero muchísimo y que estoy feliz. Es verdad, con grandes problemas en el entorno social, que ahí sí que también planteaban el rechazo. Por tanto, hay que esperar para que veamos, podría darse a los 3 años, podría darse a los 7, podría darse a los 17. Y tenemos que admitir algo que se está ya poniendo de relieve en el ámbito internacional, que es el género neutro. Dejar ya de bipolarizar entre hombre y mujer, porque quizá hay alguien que no se sienta ni hombre ni mujer y merece todos nuestros respetos, porque ¿qué más nos da? Si es una persona asexual, por ejemplo, pues también tiene derecho a no identificarse o no etiquetarse. Por eso es muy interesante esa pregunta que nos ha dicho. No a las etiquetas. Cada vez tenemos que ir más a esa línea, no a las etiquetas. Es decir, al final lo que nos define es nuestro DNI. Todo lo demás lo tendríamos que decidir nosotros. Si queremos ser hombre, si queremos ser mujer, a nadie le importa. Si queremos llamarnos Pedro o queremos llamarnos Luz María, da igual. Cada uno que decida sobre su vida, porque es su vida y es quien tiene la decisión sobre su vida. Y yo creo que la opinión de los demás debe quedar en eso, en la opinión de los demás, nunca en la intervención sobre los demás. Y eso lo vemos muy claro en el tema de la diversidad de los modelos familiares, donde tenemos que ir imponiendo poco a poco una transformación en el derecho de familia que no se ha producido porque no están igual las familias monoparentales que las familias homoparentales, que las familias reconstituidas, que el tradicional matrimonio con hijos, que sigue siendo un esquema tradicional, pero que todavía goza de favor en nuestra legislación, mientras que el resto tiene siempre problemas de falta de igualdad a la hora del tratamiento de esas familias. Ya nos queda poco tiempo, afortunadamente tenemos una gran cantidad de propuestas, pero el tiempo hay que cumplirlo. Le lanzo la última pregunta, ¿de acuerdo? ¿No cree que para luchar contra la homofobia es importante que hagamos uso de un lenguaje inclusivo para que de manera natural los niños y niñas lo normalicen y no se sientan discriminados los niños indirectamente? Sin duda, el lenguaje es importante, igual que en el ámbito de la mujer, ¿no? Pero tampoco tenemos que dramatizar en ese contexto. Hay muchos puristas, ¿no?, que cada vez que haya un chiste, que haya un episodio de Aída o de La que se avecina, ahora, por ejemplo, la gran polémica, ¿no?, con Lo que se avecina, que hay la relación entre 2 personajes, entonces dicen, no, es que hay un contenido homófobo en todo como... Hombre, eso responde a la caricaturización y visibilidad de lo que realmente tenemos, es decir, una sociedad machista. Entonces, no es tanto pulir el lenguaje, ¿no?, que yo a veces estoy un poco ya cansado, ¿no?, en este ámbito me dedico a personas con discapacidad, pero ya no puedo decir personas con discapacidad, ¿eh? Desde luego nunca se me ocurriría decir, como decíamos antiguamente, ¿no?, personas inválidas, minusválidas, subnormales, ¿no? Todo eso lo hemos ido puliendo. Llegamos a las personas con discapacidad, pero hace poco me dijeron, no vuelvas a hablar de personas con discapacidad. Personas con diversidad funcional. Y yo, vale, sí, muy bien, vale, porque la discapacidad la tenemos nosotros al no adaptarnos a la nueva realidad. ¿El lenguaje cambia la situación de esas personas? Realmente no. Está bien que nos adaptemos, pero solo si nos damos cuenta de que el comportamiento, que la actitud que hay detrás de ese lenguaje es lo que realmente hace daño. No es tanto el lenguaje, no es tanto lo superficial, sino lo que hay detrás. Por tanto, va bien pulir el lenguaje, por supuesto, pero no nos quedemos ahí, solo en el maquillaje, en lo formalmente correcto, ¿no? Sino vamos más atrás en lo que esconde, que esa base es la que permite que por un chiste nos podamos reír, podamos utilizar incluso
solo tendremos que ver los anuncios que nos esperan ahora estos días de juguetes para niños y niñas y lo que compran los padres para los juguetes de niños y niñas. Cómo los videojuegos incluso también son sexistas, las nuevas tecnologías se adaptan también. Es decir, cómo vamos transmitiendo de una generación a otra generación ese sexismo, pero maquillándolo cada vez más, transformándolo. Yo me gustaría también con un consejo para la organización, y era que las preguntas, hubiera estado bien, ya que nos han podido contestar a todas, indicar el correo electrónico, porque yo me habría ofrecido a los que quedan por responder mandarles una respuesta. Si no, otra solución que yo les planteo es a través de Facebook, pues si me quieren agregar y demás, ahí verán pues eso, todo el trabajo que hacemos a través de ADIA, de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Pueden comprobar un poco lo que vamos avanzando en temas de infancia, familias, mediación, y también a través de ese canal pues pueden formularme las preguntas que quieran y yo amablemente pues les contestaré. Muchísimas gracias. Desde la organización, darles las gracias, Carlos, ha estado enorme, se han cumplido las expectativas, incluso nos ha dado unas pinceladas de esa sensibilización sobre una cuestión que no está muy presente y que no somos conscientes de ella, así que enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves,